Imagínate explicarle a alguien que empieza a ver béisbol que el líder histórico de hits no está en el Salón de la Fama, que el pitcher con más premios Cy Young tampoco tiene placa y que el rey absoluto con 762 jonrones tiene la entrada bloqueada. Suena absurdo, pero en este juego los récords no te salvan si violas las reglas. Cada expediente en esta lista es más polémico que el anterior. Hoy verás a 10 superestrellas que destruyeron su camino a Cooperstown por sus propias decisiones. Arrancamos con Robinson Cano, el dueño de una de las mecánicas de bateo más elegantes que haya visto el béisbol moderno. Durante casi 2 décadas fue un símbolo de excelencia. 8 juegos de estrellas, 5 bats de plata, 2 guantes de oro y un anillo de serie mundial con los Yankees. Pero la verdadera dimensión de su carrera aparece al revisar la sabermetría. Con 68,7 de WAR, Cano es el segunda base latino con más WAR de la historia entre los jugadores que disputaron la mayor parte de su carrera en esa posición, superando incluso los 67,0 de Roberto Alomar. Terminó con 2.639 imparables, 335 cuadrangulares y 1.306 carreras impulsadas, cifras que lo tenían firmemente encaminado hacia los 3.000 hits y una candidatura muy sólida al Salón de la Fama. Sin embargo, todo se desplomó. El positivo por furosemida en 2018 y la reincidencia con estanosol en 2020 marcaron para siempre su legado. Sus estadísticas siguen siendo oficiales, pero su nombre pasó de representar grandeza a convertirse en uno de los casos más dolorosos de talento desperdiciado en la historia reciente de las grandes ligas. Cambiamos la ecuación para hablar de un virtuoso de la defensa. Durante más de 2 décadas, Omar Vizquel convirtió el campo corto en un espectáculo diario, respaldado por 11 guantes de oro. Sin embargo, analíticamente su candidatura siempre dependió de un hilo. Su WAR vitalicio de 45,6 y su OPS ajustado de 82, un 18% por debajo del bateador promedio de las grandes ligas, situaban sus números ofensivos distantes de los inmortales del cuadro interior. Vizquel se sostenía únicamente por su narrativa defensiva e imagen intachable, alcanzando un pico del 52,6% de apoyo entre los votantes, pero en este caso no hubo esteroides ni trampas. La caída fue un colapso ético fuera del terreno. En 2021 surgieron denuncias de violencia doméstica por su esposa y una demanda por conducta sexual inapropiada mientras dirigía en las menores de los White Sox. Aunque no hubo condena penal que lo enviara a prisión, el daño a su imagen fue devastador. Sus votos se desplomaron drásticamente, demostrando cómo los problemas legales destruyeron una candidatura cuya narrativa ofensiva ya era cuestionada por la sabermetría. Rafael Palmeiro no solo tenía números de Salón de la Fama, tenía un currículum reservado para las leyendas absolutas del béisbol. Terminó su carrera con 3.020 imparables, 569 cuadrangulares, 1.835 carreras impulsadas, 3 guantes de oro y 4 juegos de estrellas. De hecho, es uno de apenas 7 jugadores en toda la historia de las grandes ligas que han combinado 3.000 hits y 500 jonrones. Un club donde aparecen nombres como Hank Aaron, Willie Mays, Eddie Murray, Alex Rodríguez, Albert Pujols y Miguel Cabrera. Cualquier pelotero con esos números habría entrado caminando al Salón de la Fama. Pero en 2005, después de señalar con el dedo al Congreso de Estados Unidos y declarar públicamente que nunca había usado esteroides, dio positivo por estanosol apenas semanas después de conectar su hit número 3000. La caída fue inmediata. Pasó de ser una elección prácticamente unánime para Cooperstown a recibir apenas 11% de los votos en su primer año de elegibilidad y desaparecer rápidamente de la boleta. Su caso demostró que los periodistas castigan implacablemente el perjurio en televisión nacional. José Canseco fue mucho más que un jonronero. Fue como el primer pelotero en la historia de las grandes ligas en conquistar el exclusivo Club 40-40, al conectar 42 cuadrangulares y robar 40 bases en una misma temporada. Una hazaña que revolucionó el béisbol. Ganó el premio al novato del año, un MVP, 2 series mundiales y terminó su carrera con 462 jonrones, 1.407 carreras impulsadas, 200 bases robadas y un WAR de 42,4. Sus números lo colocaban entre los bateadores más dominantes de su generación. Sin embargo, su legado tomó un rumbo inesperado.
En 2005 publicó Juiced, el libro que sacudió para siempre a las grandes ligas, donde confesó haber utilizado esteroides y aseguró que el consumo era una práctica extendida entre muchas de las mayores estrellas del deporte. Sus revelaciones desencadenaron investigaciones, audiencias en el Congreso de Estados Unidos y cambiaron para siempre la percepción pública sobre la llamada era de los esteroides. José Canseco no solo vio desplomarse su propia reputación, también abrió la caja de Pandora del mayor escándalo de dopaje que haya vivido el béisbol profesional. Sammy Sosa fue una de las mayores máquinas de jonrones que ha conocido el béisbol. Terminó su carrera con 609 cuadrangulares, 2.408 imparables, 1.667 carreras impulsadas, 6 bates de plata, 7 juegos de estrellas y un premio al jugador más valioso de la Liga Nacional. Además, hizo algo que nadie más ha conseguido en la historia: conectar 60 o más jonrones en 3 temporadas distintas. Parecía destinado a ingresar sin discusión al Salón de la Fama. Sin embargo, su legado comenzó a desmoronarse por las sospechas de uso de sustancias para mejorar el rendimiento durante la era de los esteroides. En 2003 también protagonizó otro escándalo al ser expulsado de un juego por utilizar un bate con corcho, aunque MLB determinó que el resto de sus bates cumplían con el reglamento. Años después, su nombre apareció vinculado al informe sobre pruebas confidenciales de 2003, una acusación que siempre negó. Aunque nunca fue suspendido por dopaje bajo el programa oficial de MLB, la controversia fue suficiente para que su candidatura al Salón de la Fama perdiera fuerza hasta desaparecer de la boleta. Una carrera de números legendarios terminó eclipsada por las dudas. Roger Clemens no construyó una carrera de Salón de la Fama, construyó una de las más dominantes que haya visto un lanzador en la historia del béisbol. Terminó con 354 victorias, 4.672 ponches, a eso le sumó 7 premios Cy Young, un récord absoluto que nadie ha podido igualar, además de un MVP de la Liga Americana, 2 títulos de Serie Mundial y 11 selecciones al Juego de Estrellas. Su ingreso a Cooperstown parecía una formalidad. Sin embargo, todo cambió cuando el informe Mitchell lo señaló por presunto uso de sustancias para mejorar el rendimiento. Clemens negó rotundamente las acusaciones e incluso declaró bajo juramento ante el Congreso de Estados Unidos. Aunque finalmente fue absuelto en el proceso judicial, la polémica fue suficiente para dividir a los votantes del Salón de la Fama. El resultado fue histórico: uno de los mejores lanzadores que haya existido, dueño del récord de Cy Young y de un WAR descomunal, terminó fuera de Cooperstown por el peso de una reputación que nunca logró recuperar. Si existiera un laboratorio para diseñar al bateador derecho perfecto, el resultado sería Manny Ramírez. Tenía un dominio absoluto de la zona de strike, paciencia elitista y la capacidad de generar poder hacia la banda contraria con soltura. Sus métricas son legendarias: un OPS ajustado de 154 a lo largo de 19 temporadas, 555 cuadrangulares, 1.831 carreras remolcadas y el récord histórico de 29 jonrones en postemporada. Manny no solo producía en la temporada regular, era una pesadilla absoluta en los meses de octubre. Sin embargo, la razón de su exclusión no tiene matices ni ambigüedades de la era de los 90. Manny se convirtió en la primera gran superestrella del juego en recibir 2 suspensiones oficiales bajo el programa moderno de pruebas de la MLB, 50 juegos en 2009 con Los Ángeles por gonadotropina y 100 juegos en 2011 con Tampa Bay. La reincidencia documentada bajo el reglamento actual cerró definitivamente sus puertas al templo de bronce, convirtiendo a uno de los bateadores más puros de la historia en un exiliado indiscutible para los votantes. Entramos a la cúspide de las tragedias deportivas con Pete Rose. No solo jugaba al béisbol, vivía en estado de guerra en el terreno, lanzándose de cabeza en cada base. Su carrera es simplemente monumental: 4.256 hits, 3.562 juegos disputados, 17 juegos de estrellas en 5 posiciones diferentes, un MVP de la Liga Nacional, 3 títulos de Serie Mundial, 3 títulos de bateo y un impresionante WAR de 79,6. Nadie ha conectado más imparables que él en la historia de MLB. Sin embargo, todo cambió en 1989, cuando una investigación concluyó que había apostado en partidos de béisbol mientras dirigía a los Cincinnati Reds.
Rose aceptó una inhabilitación permanente de las Grandes Ligas, lo que durante décadas dejó su candidatura al Salón de la Fama completamente bloqueada. A diferencia de otros jugadores de esta lista, su exclusión no se debió al dopaje o acusaciones por violencia doméstica, sino a violar la regla que MLB considera la más sagrada para proteger la integridad del deporte. El hombre con más hits de todos los tiempos terminó convertido en uno de los nombres más controvertidos de la historia del béisbol. Alex Rodríguez representa la historia del heredero perfecto, que lo tenía todo para ser el más grande, pero sucumbió ante la tentación de asegurar lo indestructible. A los 27 años, jugando en el campo corto para Seattle y Texas, A-Rod llevaba un ritmo estadístico limpio sin precedentes. Finalizó su carrera con 117,5 de WAR, 696 cuadrangulares, 3 premios MVP y 2.086 carreras empujadas. Su YOS de 90,9 duplica el estándar histórico de los terceros bases en Cooperstown, 55,9. Sin embargo, la gestión de su declive destruyó su candidatura. Rodríguez no solo admitió el uso de sustancias entre 2001 y 2003, sino que se convirtió en el rostro del escándalo Biogénesis en 2013. Desató una batalla legal sin precedentes, demandando a las Grandes Ligas y a su propio sindicato de jugadores, lo que le costó la suspensión más larga en la historia del deporte, 162 partidos completos. A pesar de su reinvención mediática, los votantes continúan castigando en las boletas la soberbia con la que desafió al sistema. Llegamos al jefe final. Removiendo la moralidad de la ecuación, Barry Bonds ha sido el talento ofensivo más dominante en la historia de la humanidad. Terminó su carrera con 762 cuadrangulares, el récord histórico de las Grandes Ligas, además de 2.935 imparables, 1.996 carreras impulsadas, 514 bases robadas y un asombroso WAR de 162,8, según Baseball Reference, el cuarto más alto en la historia de MLB. Ganó 7 premios al jugador más valioso, un récord que nadie ha igualado, fue 14 veces All-Star, conquistó 12 Bates de plata, 8 guantes de oro y lideró la Liga Nacional en jonrones y bases por bolas en múltiples ocasiones. Sin embargo, toda esa grandeza quedó envuelta en la polémica por sus presuntos vínculos con el laboratorio Balco y el uso de sustancias para mejorar el rendimiento. Aunque nunca fue suspendido por MLB bajo el programa antidopaje, el escándalo fue suficiente para dividir a los votantes del Salón de la Fama. El resultado es una de las mayores paradojas del deporte. El líder histórico de jonrones, dueño de 7 MVP y de uno de los WAR más altos jamás registrados, continúa fuera de Cooperstown por un legado que jamás dejó de ser cuestionado. Y eso es todo, randonistas. Si te gustó el video, deja tu like, comparte este video y síguenos para más contenido como este. Como siempre, te dejo 2 videos en pantalla. Hasta la próxima.